Continúa Foro Observatorio Plan de Nación abordando esta noche una nueva cultura tributaria en Honduras con nuestra distinguida invitada, la abogada Miriam Guzmán, directora de Ingresos. Abogada, me gustaría preguntarle, ¿cuál es el impuesto que no paga, que evade el hondureño, el más común? El más común es el impuesto sobre la renta, definitivamente, porque el impuesto sobre venta, por ejemplo, Héctor, es como el más fácil de recaudar en el sentido de que con operativos, con fiscalizaciones puntuales podemos determinar, por ejemplo, que cada uno de los contribuyentes esté capturando el impuesto sobre venta y luego trasladándoselo al fisco. El mecanismo de verificación, diría yo, es un poco más fácil, no así el impuesto sobre renta, porque... ¿Por qué se complica el pago del impuesto sobre renta? El impuesto sobre la renta, recordemos que vienen las empresas y entonces empiezan a maquillar sus estados financieros, sus libros contables, cargan mayores gastos que los que realmente tienen para que su rentabilidad baje y así entonces el impuesto sobre la renta obviamente tiende a bajar. Por eso podemos ver empresas que cada año nos están reportando pérdidas o nos están reportando que sus... márgenes de ganancia son muy bajos. Eso es un problema para nosotros. Los procesos de fiscalización para las empresas obviamente se toman bastante más tiempo y eso dificulta esta recaudación. Es por eso que, por ejemplo, en la última reforma fiscal del 2013, que es el decreto 278-2013, se incorpora lo que es el 1.5% como base para determinar los pagos a cuenta del impuesto sobre renta y que tanto revuelo ha dado y que ha tenido como resultado que los empresarios hayan interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra este cobro en el Poder Judicial, que yo esperaría pues que al análisis técnico y legal que los magistrados hagan, pues este recurso sea declarado improcedente, puesto que este 1.5 no es ni una doble carga como ellos lo han querido ver los empresarios, tampoco es inconstitucional y mucho menos es una medida confiscatoria. Es simplemente el mecanismo que el Estado tiene para evitar la evasión en el pago del impuesto sobre la renta y determina, por ejemplo, que todas aquellas empresas cuyos ingresos sean iguales o mayores a 10 millones de lempiras anuales, entonces tienen que fijar los pagos a cuenta en función del 1.5% de sus ingresos brutos, excluyendo dentro de ingresos brutos todo lo que son descuentos, devoluciones, porque eso sí no es parte del ingreso. Y eso les ha dado, repito, un dolor a muchísimos, que básicamente son los que evaden, pero a nosotros nos permite una mejor recaudación que se va a ver materializada en abril del próximo año, porque es cuando vence el último pago, que es el determinativo para impuestos sobre renta causado en el periodo 2014. ¿La gran empresa es la que más evade el pago de este impuesto? Mire, a mí no me gusta personalizar porque luego vienen y saltan y dicen que estamos satanizando, que los estamos persiguiendo, que los estamos extorsionando, chantajeando y no sé cuántos calificativos más que han lindado hasta denominarnos terroristas fiscales. Entonces pudiésemos hablar de que todos evaden, que ahora creo que está bajando los índices de evasión porque hemos demostrado que la Dirección Ejecutiva de Ingresos está accionando independientemente del nombre y apellido del evasor. Eso no nos interesa a nosotros venimos a perseguir malas conductas, nosotros venimos a perseguir el no pago de los impuestos independientemente que sea Juan Pérez o fulano de tal. A nosotros lo que nos interesa, repito, es quién no paga, si tiene una acción fuerte por parte de la institución y más no ahora... se habían visto estas acciones, ¿verdad? No. Estábamos acostumbrados a ver que perseguían en México y que perseguían en España a muchas figuras del espectáculo, de la política, sí. Pero este año lo comenzamos a ver en Honduras, abogado. Ya lo comenzamos a ver en Honduras y creo que es parte de ir transitando entonces hacia una nueva cultura tributaria también, ¿verdad? De la manera coercitiva, que no nos gusta, pero que es necesaria. Las leyes para eso están, Héctor, y para aplicarlo. ¿Ha tenido un efecto positivo esas acciones legales? Creo que sí, y ahora el contribuyente está pensando realmente si le conviene o no evadir el impuesto y creo que el análisis les debe resultar que no deben de hacerlo. ¿Por qué razón? Porque al final le va a tocar pagar el impuesto
pagar la multa y pagar el abogado para que lo defienda. Antes era un arreglo de pago, un plan de pago. Sí, ahora es una acción legal. Ahora es una acción legal que va encaminada en dos aspectos. Recuérdese que una de las primeras acciones que logramos impulsar en el mes de diciembre fue la reforma del Código Tributario y puntualmente en el artículo 212 del Código Tributario, que antes permitía la extinción de la acción penal con el simple pago de los tributos adeudados o con el simple pago de los tributos dejados de percibir por el Estado. Eso es lo que hacía entonces que el contribuyente se quedara con los impuestos y en el futuro, pues lo único que hacía es ponerse al día y la acción penal se extinguía. Ahora ya no, Héctor, ahora son dos acciones independientes. Una cosa es la acción administrativa para recuperar los impuestos dejados de percibir por el Estado y otra cosa es la acción penal que se ejercita a través ya sea de la Procuraduría General de la República o del Ministerio Público, que nos constituyó lo que es la nueva unidad contra delitos tributarios y conexos, que desde el mes de febrero está operando y que realmente nos ha dado muy buen resultado. Esta unidad, por ejemplo, no solo ha estado accionando en contra de los evasores del fisco, sino también realizando investigaciones en contra de aquellos empleados y funcionarios de la institución que lastimosamente coludidos con algunos malos hondureños han permitido que el Estado salga perjudicado en la no recolección de los tributos que se adeudan. Dijo la semana anterior el empresario Jaime Rosenthal Oliva, un empresario de la zona norte, que las acciones de la DEI más bien parecían un instrumento de terror contra los inversionistas. ¿Qué opina usted de esto? No, para nada. Es un instrumento de terror, si lo quiere ver así, cada uno de los que evaden el fisco. O sea, el que nada debe, nada teme. Pero el que sabe que no ha estado pagando sus impuestos, que ha maquillado sus estados de resultados, o por ejemplo que han importado carne o cualquier otro producto sin seguir los lineamientos que la ley establece o que adulteran certificados de origen u otras acciones, pues obviamente se van a sentir perjudicados, pero eso no es responsabilidad de la administración tributaria, es responsabilidad de la acción que cada quien ha querido cometer en el pasado, y si eso genera miedo, pues entonces dejen de hacerlo y van a vivir en paz, van a dormir en paz, pero yo creo que no dormiríamos en paz pensando de que yo me he enriquecido a costa de tanto hondureño que necesita realmente de sus impuestos para que haya mejor medicinas en los hospitales, para que contemos con un sistema de educación pública mucho mejor, que nos saque de este atraso que tradicionalmente ha tenido el país. Héctor, Honduras es lo que nosotros hemos hecho de ella de una u otra manera, o sea, hemos sido tan ajenos al dolor de nuestros conciudadanos. Paguemos los impuestos, ese es el verdadero temor que deberíamos de tener, el temor que genera la conciencia de saber que no hemos pagado los impuestos como deberíamos de pagarlos. Estos operativos, estas auditorías son generales, abogada, porque por ahí se quejan micro, pequeños, medianos empresarios, y nos persiguen a nosotros, pero a la gran empresa no. No, no es cierto, no es cierto, Héctor. Ustedes pueden, por ejemplo, visitar los diferentes juzgados donde nosotros hemos presentado acciones y en el libro de entrada van a poder ver nombres y apellidos. Por ley yo no la puedo divulgar. El Instituto de Acceso a la Información Pública en la gestión, creo que fue, bueno, obviamente del pleno anterior, por solicitud del abogado Osvaldo Guillén, generó una resolución de confidencialidad que me prohíbe entonces actualmente dar siquiera indicios de muchas cuestiones. Yo tengo que tener una reserva terrible. El mismo Código Tributario no me permite divulgar nombres y apellidos, por eso es que no lo hago. Pero tampoco esto veda el derecho que usted como periodista, por ejemplo, pueda ir a un juzgado, ver el libro de entradas y comprobar los nombres. Y ahí usted va a poder ver que nuestras acciones han ido encaminadas tanto a grandes, a medianos como a pequeños. Obvio es que quizás damos un mayor énfasis a los grandes porque ahí es donde está el 80% de la recaudación en el país. ¿A cuánto asciende ese 80% en recaudaciones Estamos hablando de aproximadamente unos 50.000 millones
de lempiras que le generan los grandes empresarios al fisco. Están generando los grandes al fisco. Esa es la carga fuerte. Por eso el impacto que tuvimos en el mes de abril de este año, cuando se venció el impuesto sobre la renta, que nos dejó un desfase terrible de cerca de 1.000 millones de lempiras, que derivaban de 36 empresas que no pagaron lo que correspondía. ¿Ya se pusieron al día estas empresas? Algunas sí. En el mes de agosto logré que una de ellas pagara 244 millones de lempiras de una sola vez. Y eso nos llenó de satisfacción. Imagínese usted la rentabilidad que pudo haber tenido esta empresa para poder pagar 244 y venían reportando pérdidas. Millones, y venían reportando pérdidas. De las 36 empresas que nos reportaron un bajo ingreso o pérdidas en alguno de los casos, en el mes de abril hemos logrado firmar ya 34 órdenes de fiscalización, 35. Ahorita ya solo me está quedando la de la gran empresa que ha reportado 6.000 millones de lempiras en pérdida en los últimos 2 años de ejercicio fiscal. Una empresa está reportando 6.000 millones en los últimos 2 años. Entonces, esta orden de fiscalización yo no la había firmado antes, Héctor, porque estaba esperando la llegada de los expertos ecuatorianos que la Administración de Impuestos de allá, que es el Sistema de Rentas Internas del Ecuador, me prestara los 2 auditores que auditaron a esta misma empresa, que es una empresa multinacional, y dejó para el Ecuador, por ejemplo, un rendimiento de 170 millones de dólares en ajustes. Yo ando esperando unas cifras por ahí similares y esto, ¿Ya claro, fue requerida judicialmente esa empresa, abogada? No, todavía no, está esperando porque estamos esperando, ya hemos iniciado lo que es los lineamientos para la auditoría. Como usted comprenderá, auditar una de estas empresas es complejo, pero fíjese que ahora con todo el cruce de información que estamos realizando, estamos hasta investigando qué inversiones tiene esta empresa en la bolsa de valores, porque han jugado un poco a precios de transferencia. Es una transnacional entonces que estaba reportando ganancias, excelentes pérdidas, utilidades en otros países. Correcto. Y aquí pérdidas en los últimos 2 años. Entonces, ¿qué culpa tenemos nosotros de las pérdidas que ellos puedan tener afuera? Que se entiendan con el fisco de esos países, pero que a nosotros nos paguen lo que corresponde, porque de aquí definitivamente les genera grandes utilidades. Una pausa, regresamos en breve, amables televidentes. Esto es Foro Canal 10, Observatorio Plan de Nación, abordando esta noche domingo una nueva cultura tributaria en Honduras con nuestra distinguida invitada, la abogada Miriam Guzmán, directora de Ingresos. Regresamos.